Dios me los bendiga, reciban un cordial saludo de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado. Les enviamos un abrazo fraterno, somos el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral. Estamos transmitiéndoles desde Villa del Rosario, norte de Santander en Colombia, y les invitamos a compartir este link con todos sus contactos, con todos sus amigos, y de esta manera estoy seguro estarás contribuyendo a llevar el Evangelio, a llevar esta palabra de bendición a todos, Dice la palabra del Señor: tú y tu casa serán salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos si no le transmitimos el mensaje de salvación? Entonces yo les insisto en el Señor. Compartamos de esta manera la palabra del Señor. Compartamos todos estos links. Y los invito también a esta campaña especial que estamos haciendo de que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Necesitamos llegar a 1000 suscripciones en YouTube para poder empezar a hacer las transmisiones en directo, también desde YouTube. Entonces, únase a esta campaña, compartamos, dígale a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares que se abran el canal, nuestro canal de YouTube, Familia de Dios Ministerio, y ahí en el recuadro de suscribirse dale clic. Necesitamos llegar a 1000 suscripciones y así también poder desde YouTube transmitir en directo. Entonces los invito de esta manera. Dice la palabra del Señor: ir por todo el mundo y llevar el Evangelio a toda criatura. Y a veces no necesitamos ni siquiera salir de la casa, simplemente darle compartir a todos estos mensajes, darle compartir a todo lo que es la palabra del Señor, y entonces también estás sembrando esa semilla en su familia, en sus amigos, en sus vecinos. Si necesitas también una palabra de consejo, si necesitas una consejería, o si quieres sembrar en nuestro ministerio, puedes llamarnos al 313-425-8060 o al 321-425-2307. Entonces, si necesitas una palabra de consejo o si quieres sembrar en este ministerio, puede comunicarse con nosotros. También de igual manera quiero recordarles, y les sigo insistiendo, en el banco de alimentos de Familia de Dios. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Entonces, siembra en el banco de alimentos. Yo estoy seguro que Dios te va a bendecir al 100 por 1. Y también dice en Isaías 58: ¿no es acaso el ayuno, el verdadero ayuno, compartir tu pan con el hambriento, o dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Dice la palabra: si así procedes, dice, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá camino y la gloria del Señor te seguirá. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos esperando un milagro del Señor, una sanidad? Y dice aquí en Isaías 58 que si nosotros ayudamos al huérfano, al necesitado, de igual manera también la luz de Cristo brillará sobre nuestras vidas. Entonces, puedes llamarnos si quieres sembrar en el banco de alimentos. También, si quieres, nos llamas, y si no lo puedes traer, nos dice a dónde y pasamos nosotros a recoger lo que usted quiera sembrar también en el banco de alimentos. Preferiblemente todos los alimentos que no sean perecederos, y aún la ropa que ya usted no usa pero que esté en buen estado, también todo eso. Hay muchas personas que están necesitando tal vez lo que usted ya no usa. Entonces, siembra en el banco de alimentos. Vamos a disponernos a orar, vamos a disponernos para el Señor. Vuelvo y le insisto, comparta este link, y que sea usted también llevando la palabra del Señor a toda criatura. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por este tiempo.
Gracias porque nos permite llevar este mensaje, Señor, esta palabra de bendición a tu iglesia, a tu pueblo, que seas tú obrando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando cada vida. Permíteme ser un buen instrumento en tus manos, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Que sea tu gloria, que sea tu gracia, Señor, derramándose en cada hogar, en cada vida, y que seas tú, Señor, ministrando. Te damos la honra y la gloria, Señor. Declaramos que toda enfermedad es echada fuera en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Todo el que está viendo esta transmisión, Señor, sin importar el momento en que la vea, aún trascendiendo el tiempo, Señor, esta palabra en tu santo nombre, declaramos sanidad, declaramos libertad de toda angustia, de toda depresión, de toda atadura del enemigo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo declaramos vida, bendición, libertad, sanidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu de ruina y de pobreza lo echamos fuera en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que sea la gracia tuya, Señor, el favor tuyo sobre cada uno. Y rendimos a ti, oh Dios, honra, gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. El título de esta palabra es practicando la palabra con el Espíritu Santo. Practicando la palabra con el Espíritu Santo. Y dice en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Voy a volver a leer este versículo porque es que es importante cuando uno realmente dice el Señor en el Salmo 119, la suma de mi palabra es verdad. Entonces, dice en este libro de Santiago capítulo 1 versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, en la palabra de Dios, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cómo se recibe bendición de la palabra del Señor? Practicándola. Y dice en Zacarías 4:6, un versículo muy conocido de la Biblia, dice así: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando yo leo la palabra y digo que la bendición del Señor está en practicarla, y dice también la palabra que no es por la fuerza, no es por ningún poder, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor Todopoderoso, entonces debo entender que cuando yo practico la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo, esta combinación se vuelve poderosa. Todo cristiano, todo cristiano, y hago la aclaración, si es realmente de Cristo, porque hoy en día todo el mundo se hace denominar cristiano, o muchos se hacen denominar cristianos, pero ¿realmente somos de Cristo? ¿Realmente formamos parte del cuerpo de Cristo? Y esto ya lo hemos hablado en anteriores prédicas, ¿cierto? Todo cristiano, si realmente somos de Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto lo tenemos que tener claro, esto nosotros lo tenemos que asimilar a diario. Yo de verdad soy hijo de Dios, yo formo parte del cuerpo del Señor, yo formo parte de la iglesia del Señor, por lo tanto, mi Señor Jesucristo es la cabeza al cual yo debo obedecer. Dice en Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 13, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad,
a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Vuelvo y repito este versículo. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Y eso también lo hemos venido hablando en otras prédicas anteriores. Tenemos que partir de un principio. ¿Cuál principio? Si usted en algún momento, en alguna ocasión, oyó el mensaje de salvación, alzó la mano allá donde estaba o simplemente donde se encontraba, recibió al Señor en su corazón, si lo hizo de verdad, con humildad, entendiendo y reconociendo que era pecador y aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo hizo con toda sinceridad, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo, si recibimos de corazón a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, comprendimos eso. No fue que simple y sencillamente repetí una oración. Eso siempre me gusta hacer la claridad. Porque muchos nos dijeron, usted lo único que tiene que hacer es repetir esta oración. No, esto no se trata de repetir una oración. Esto se trata de que usted haya comprendido realmente en su corazón que había llevado antes una vida de pecado, que estaba arrepentido y que quería de verdad permitir que Jesús entrara en su corazón y transformara su vida, y que ya usted tomó la decisión de dejar atrás la vida de pecado y ahora lleva una nueva vida, como lo dice el apóstol Pablo. Se quitó el ropaje de la vieja naturaleza que estaba corrompida por el pecado y se puso el ropaje de la nueva naturaleza que es en santidad. Porque nos dijeron a muchos que simplemente con repetir una oración, pero siguieron llevando la misma vida de pecado, siguieron haciendo las cosas que desagradan a Dios, entonces realmente no hubo un verdadero arrepentimiento, ni se comprendió que realmente Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, y para que de ahí en adelante, después de que usted lo recibió en su corazón, llevara una vida diferente, en santidad y en justicia. Pero si usted hizo todo esto, si usted realmente se arrepintió, si usted realmente corrigió su manera de vivir, si usted realmente ahora está obedeciendo la palabra del Señor, pues entonces usted forma parte del cuerpo de Cristo, usted fue sellado con el Espíritu Santo, y ahora lo que tenemos que hacer pues es vivir conforme a la palabra del Señor, con la ayuda que nos brinda el Espíritu Santo a diario. Es Él el que nos da las fuerzas, Él es el que nos permite entender, comprender, razonar las cosas que estamos haciendo mal y empezar a cambiar nuestra vida. Entonces, vuelvo, insisto, si formas parte del cuerpo de Cristo, y esto también lo hemos venido hablando en las últimas prédicas, usted y yo debemos cumplir una función dentro del cuerpo. Tenemos una función que cumplir que realmente muchos de nosotros no nos preocupamos. Tenemos una misión, tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 18. De pronto muchos dirán, pastor, esto ya lo ha repetido. Lo he repetido y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, hasta que simple y sencillamente como hijos de Dios asimilemos esto. Porque a veces simplemente oímos una palabra, nos parece muy buena, nos parece bonita, pero después ya no nos acordamos, y estas son cosas
que nosotros debemos tener presentes a diario en nuestra vida cristiana. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 12 y los versículos del 12 al 18, un cuerpo con muchos miembros. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un único espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Entonces yo vuelvo, insisto, ¿quién fue el que te colocó como a formar parte del cuerpo de Cristo? Dios. ¿Dónde te colocó? Donde a Dios le plació colocarlo. Entonces, yo vuelvo, insisto, nosotros somos los únicos que queremos estar saltando. Yo ya no quiero estar en la mano, ahora quiero estar en el pie, o ahora quiero estar en el cuello, ahora quiero estar en la parte del pecho. Queremos estar saltando, pero dice que es Dios el que nos colocó un sitio dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, para cumplir la función que debemos cumplir en el cuerpo de Cristo, porque vuelvo, insisto, todos, si usted y yo forma parte del cuerpo de Cristo, pues usted y yo tenemos una misión para cumplir dentro de ese cuerpo, una función que cumplir dentro del cuerpo. Y esto lo he dicho yo ya en varias ocasiones. Cada célula de mi cuerpo, de mis manos, de mis brazos, de mis piernas, cada célula de mi cuerpo cumple una función dentro del cuerpo mío. De igual manera, si formamos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. Y sé que esto lo he dicho en palabras anteriores, pero yo vuelvo, insisto, ¿cuántos de ustedes que han oído esta palabra ya le han estado preguntando e insistiéndole al Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? Señor, quiero cumplir tu voluntad. Muéstrame cómo es que yo tengo que trabajar en tu cuerpo. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿A qué me llamaste? Porque también dice la palabra que el Señor a cada uno les entregó dones, ¿cierto? Está la parábola de los talentos. Encontramos en Mateo y encontramos en Lucas también que el Señor coloca dos ejemplos refiriéndose al reino de los cielos. En uno de esos dice, en una versión dice que le entregó 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, y al otro le entregó uno solo. El que tenía 5 entregó el doble, el que tenía 2 entregó el doble, el que tenía uno solo fue y lo enterró. Y después le digo, Señor, como yo sé que usted recoge donde no ha sembrado, pero el talento que el Señor le dio entonces, ¿qué era? Otra versión dice, no es 5 talentos, sino es 5,000 monedas de oro, 2,000 monedas de oro, 1,000 monedas de oro. Entonces, no se lo voy a hablar en talento, le voy a decir, esas 1,000 monedas de oro que el Señor le había dado a este hombre, que fue y las enterró. ¿Cómo podía decir este hombre que era que el Señor recogía donde no había sembrado? Si había sembrado en el 1,000. ¿Y qué hizo el Señor? Entonces al que tenía 1,000 no más, que no produjo nada, le entregó al que más tenía. Y le preguntaban, pero ¿cómo es posible que se la diera al que ya tenía 10,000 o al que tenía 10 talentos? Entonces, vuelvo, insisto,
Dios nos llamó a formar parte de su cuerpo y todos tenemos una función que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una misión que cumplir dentro de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, todos también de alguna manera, todos, buenos y malos, vamos a tener que comparecer ante la presencia del Señor. Los que creímos en el Señor, los que fuimos salvos, vamos a tener que comparecer un día en el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y los que no creyeron en el Señor ni lo aceptaron, pues algún día van a estar al frente del juicio del gran trono blanco. Eso no quiero ahondar en ese tema hoy. Simplemente quiero decirles, todos, en algún momento vamos a tener que comparecer ante el Señor a rendir cuentas. Entonces la pregunta es, ¿vamos a producir frutos? ¿Vamos a cumplir con esa misión que el Señor nos dio? ¿O simplemente estamos ahí estancados y sin querer hacer nada dentro del cuerpo de Cristo? Pero ¿cómo lo hacemos? Vuelvo, insisto. Si el Señor nos llamó, le recibimos de corazón y nos dio su Santo Espíritu, Él nos lo dio para guiarnos. Ya lo hemos visto en palabras anteriores. Nos dio dones, nos dio talentos. ¿Para qué? Para poder cumplir esta misión, esta función que el Señor nos dejó dentro de su cuerpo. Dice en Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Es esa combinación perfecta. Cuando usted y yo recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, nos selló con su Santo Espíritu. Entonces, tenemos el Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra del Señor, cuando escudriñamos la palabra del Señor a diario, ¿cierto? Es esa combinación perfecta entre la palabra y el Espíritu. El Espíritu le da vida a la palabra. La pregunta es, ¿somos cristianos? ¿Somos verdaderos hijos de Dios? ¿O somos de esas personas que un día me dijeron, ay, repita esta oración y entonces ya usted será salvo porque repitió una oración? Falso. Porque si usted no lo hizo de corazón, el Espíritu Santo no te selló. Y si no te selló, usted no es hijo de Dios, porque vuelvo, insisto, dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu de Dios es el que le dice a nuestro espíritu que somos sus hijos y nos permite gritar, Abba, Padre. Dice ahí en Romanos 8, no lo voy a leer todo porque el tiempo no nos alcanza, pero voy a leer unos versículos. Siempre le insisto a los hijos de Dios, a todo el pueblo, leamos y escudriñemos Romanos 8. Romanos 8 es poderoso. Dice en el versículo 7 de Romanos 8 en adelante, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La mentalidad pecaminosa es ¿qué? Enemiga de Dios. Usted vive pensando en el pecado y vive alimentando el pecado en su mente, en su corazón. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, oído, sino según el Espíritu. Y el apóstol Pablo hace la misma aclaración que yo les hice hace un momento cuando yo dije, si es que de verdad son cristianos. Y hay gente que se ofende, pero mire, el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Él hace la aclaración.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Más claro? Yo vuelvo e insisto. La palabra del Señor dice que cuando nosotros recibimos al Señor en el corazón, de corazón, valga la redundancia, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene y nos da vida. El Espíritu mío me sella, el Señor me sella con su Santo Espíritu. ¿Qué es sellar? Que deja el Espíritu Santo en mí. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice aquí, si es que el Espíritu de Cristo está en ustedes. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida. ¿Cuál Espíritu? El que está ahora en nosotros, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel, dice la palabra, que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, o sea, en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Sí. No hay forma. Yo por eso les insisto. Por ahí cuando andan diciendo, mire, usted lo único que tiene que hacer para ser salvo es repetir esta oración. Falso de toda falsedad. Y yo sé que más de uno me va a decir, ¿usted por qué? Porque sí, no es repetir una oración. Es que cada persona comprenda, entienda a través del mensaje de Jesucristo, a través de la palabra, a través del Evangelio, que hemos sido pecadores, que realmente comprendamos eso y comprendamos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, y para eso es necesario que usted y yo le recibamos en nuestro corazón con toda sinceridad. Cuando hacemos eso, entonces es cuando el Señor nos sella con su Santo Espíritu, permite que el Espíritu Santo more en mí. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, nosotros somos de Cristo si el Espíritu Santo vive en nosotros. Si no vive en nosotros, no. Porque los que realmente nos identifica como hijos de Dios, lo que lo identifica a usted, lo que me identifica a mí como hijo de Dios, ¿qué es? Pues que yo diga que soy cristiano. No. Yo puedo decir y repetir 50,000 veces y repetir a diario que yo soy cristiano, pero si el Espíritu Santo no está en mí, olvídese. En Hechos se narra una situación tremenda donde estaban algunos apóstoles predicando, echando fuera demonios, y por ahí 7 hermanos escucharon, ¿cierto? ¿Cómo era que hacían? Y se fueron a hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Que dice la palabra que los demonios dijeron, espere tantico, a Jesucristo lo conocemos, a fulano y a Perencejo lo conocemos, pero ¿estos quiénes son? Y dice la palabra del Señor que los demonios le pegaron una levantada a esos 7 hermanos terrible. ¿Por qué? Por estar pretendiendo, haciéndose llamar hijos de Dios. No lo eran. Y yo vuelvo e insisto, es la presencia del Espíritu Santo, y eso sucede cuando usted y yo nos sinceramos con el Señor, le recibimos a Él en el corazón y tomamos la decisión de llevar una vida diferente. Si la palabra dice que la fornicación es pecado, pues yo no fornico más. Si la palabra del Señor dice que el adulterio es pecado, no cometo más adulterio. Si la palabra del Señor dice que yo no debo decir mentiras, pues no digo mentiras. Si la palabra del Señor, todo lo que la palabra del Señor me manda, yo tengo que ponerlo en práctica. Entonces, como dice en la cita de Santiago que leí al comienzo, la bendición está en practicar. Y también dice la palabra, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Santo Espíritu. ¿Quién es el que te da la fuerza? A usted y a mí, para no seguir pecando.
el Espíritu Santo. En nuestras fuerzas nunca vamos a ser capaces. Jamás vamos a poder. Necesitamos al Espíritu Santo, y eso sucede cuando usted de verdad recibe al Señor en su corazón, no cuando repitió una oración, sino cuando usted reconoció que era pecador, que realmente necesitaba de la sangre de Cristo para ser limpio. Cuando usted de verdad entendió que necesitaba que Jesucristo entrara en su vida. Dice versículo 12 de Romanos 8, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Ahí no dice si quieren. Hermanos, si a ustedes les parece, cuando ustedes quieran, obedezcan. No, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Y dice, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. No, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, dice el apóstol Pablo. Pero si por medio del Espíritu, ¿por medio de quién? Del Espíritu. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No será por la fuerza, no será por ningún poder, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Oído, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Punto. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más vueltas le damos a eso? Es que yo soy hijo de Dios, pero no tengo el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es mentirosa. No, la Biblia no es mentirosa. Pero eso viene de la mala doctrina. Repita esta oración y ya es salvo. No. Recibe al Señor en el corazón. De corazón, y serás salvo. Es diferente, porque entonces Dios te manda el Espíritu Santo, te sella con tu Santo Espíritu, y entonces, como dice la palabra, cuando lleguen los demonios van a decir, este es de Dios, lo conocemos, está sellado. ¿Qué me identifica como hijo de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, volvemos a lo mismo. Tienes al Espíritu Santo, lo recibiste de corazón, ¿cierto? Entonces, vamos a unir todo esto. Leemos la palabra, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Esta toma vida, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, usted tiene al Espíritu Santo. Leemos la palabra, creemos la palabra, ¿cierto? Se vuelve poderosa a través del Espíritu Santo que vive en mí, y cuando yo actúo, en otras palabras, como dijo Santiago, cuando yo la pongo en práctica, ahí viene el poder de Dios obrando. Sencillo. Pero necesito tener al Espíritu Santo y necesito leer la palabra y creerla. Porque cuando yo la pongo en práctica, es que la bendición no está en leerla, la bendición está en practicarla. Pero ¿cuándo se vuelve poderosa? Sencillo. Eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. Cada vez, ¿cierto?, que creyendo la palabra, declaramos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Realmente qué es lo que está funcionando? Pues el Espíritu Santo que está en mí y obra. Soy un instrumento del Espíritu Santo. Realmente yo no tengo ningún poder. El poder está en la palabra que se hace viva y eficaz a través del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, cada hijo de Dios tiene que comprender, razonar eso. Cuando yo leo la palabra,
creo en la palabra, declaro la palabra, la pongo en práctica, yo estoy permitiendo que Jesucristo actúe a través de mí por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que está sucediendo básicamente en cada gran evangelista, en cada gran profeta, en cada gran ministro del Señor, grande o pequeño, mediano, como lo quieran cada uno catalogar. Realmente lo que está sucediendo es exactamente eso. Se lee la palabra, se cree la palabra, se pone en práctica la palabra, y cuando yo la pongo en práctica, entonces estoy permitiendo que Jesucristo actúe a través del Espíritu Santo, que para eso nos lo envió. Cada uno de nosotros tenemos que tener claro eso. Por eso el título de la palabra de hoy: practicando la palabra con el Espíritu Santo. Cuando yo pongo en práctica la palabra con el Espíritu Santo, es cuando se vuelve poderosa. Es sencillo. Yo siempre lo he dicho, no es el gran evangelista Billy Graham, ¿cierto? No es y no lo digo por demeritar, no, cada uno de ellos fue consciente. Todos son conscientes de que fueron instrumentos de Dios. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra, creyendo la palabra, poniéndola en práctica, y entonces nuestro Señor Jesucristo actúa en nuestras vidas o a través de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es sencillo. Yo vuelvo e insisto. Si eres hijo de Dios, el Espíritu del Señor mora en usted, mora en mí. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, sí lo estamos haciendo de corazón. Y si fuimos sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos guía a diario para abandonar el pecado, para dejar el pecado a un lado. Al leer la palabra de Dios y creer la palabra del Señor y actuar en obediencia a la palabra del Señor, entonces vuelvo e insisto, yo estoy permitiendo que Jesucristo obre en mí y a través de mí por medio de su Santo Espíritu. La fe sin obras es muerta, ¿cierto? Yo puedo decir que creo, pero si no pongo en práctica la palabra, no va a funcionar. No sucede nada. Dice en Juan capítulo 7, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Del que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Cuándo van a brotar esos ríos de agua viva? Vuelvo e insisto, cuando creemos en el Señor, lo aceptamos, ¿cierto? Creemos en la palabra, la ponemos en práctica y empiezan a brotar ríos de agua viva. Declaramos sanidad y van a haber sanidades. Declaramos libertad y van a haber liberaciones. Declaramos milagros y van a haber milagros. Ríos de agua viva a través de nuestra boca. Pero eso solamente va a suceder cuando yo de verdad le recibí de corazón. El Espíritu de Dios está en mí. Leo la palabra, escudriño las Escrituras, la creo y la pongo en práctica. Entonces las cosas van a empezar a cambiar en su vida y en mi vida. Cuando yo pongo en práctica la palabra en unión con ese Espíritu de Santo que fue el que Dios me dejó, me selló, las cosas van a cambiar. Vas a ver milagros en tu vida, en tu hogar, si lo crees, si recibiste al Señor de corazón, si crees y entiendes que el Espíritu Santo mora en usted y que basta con empezar a practicar la palabra, a declarar la palabra para que cobre vida, para que se vuelva viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Amado Dios y Padre Celestial, te doy las gracias. Y Dios, que en cada uno de nosotros
podamos cada día practicar la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, entendiendo que tu Santo Espíritu mora en nosotros, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, cada vida, cada uno de los que está escuchando este mensaje, y que trascienda, Señor, aún el tiempo, así vean o escuchen esta palabra en diferido, Señor, que sea el poder de tu Santo Espíritu ministrando cada vida. Que podamos comprender, Señor, que ese Espíritu Santo con el cual tú nos sellaste mora en nosotros, y que tenemos que movilizarnos, Señor, a escudriñar la Escritura, a escudriñarla, a creerla y a practicarla. Y vamos a empezar a ver, Señor, milagros espectaculares, sanidades espectaculares, liberaciones. Nuestras vidas van a cambiar y nuestro hogar va a ser transformado, Señor. Que de nuestro ser, de nuestra boca, empezarán a brotar ríos de agua viva, Señor. Que cada uno, Señor, pueda creer esta palabra y levantarse en bendición. Que cada uno, Señor, podamos entender que es poniendo en práctica la palabra, Señor, entendiendo que tu Santo Espíritu mora en cada uno. Rendiendo a ti, oh Dios, honra y gloria. Rindiendo a ti, oh Señor, todo poder y majestad. Reconociendo, Señor, que solo somos instrumentos tuyos, y que eres tú el que obras, y que cada vez, Señor, que nos movemos a creer y a practicar tu palabra, le estamos dando a ti, Señor, vía libre para que actúes por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por cada persona que ve u oye este mensaje, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, llenando y tocando, Dios. En tus manos, Señor, coloco a Jason Arellano, Señor, y a sus familias. Coloco a Ricardo Rojas y su familia, a Michael Angarita, Señor, a Liliana Niño, Señor, a Ángela Laguado, a Jorge Rondón, a Patricia Casadiegos, mi Señor. Coloco a Arminia Laguado, Señor. Coloco a América Duarte, coloco a Yuleima Moreno, Señor. Coloco a Jason Prato, a Mariluz Albarracín, al pastor Julio Bejarano, Señor. Coloco a Doris Consuelo Moreno, coloco a Doris Ascanio, Señor, a Tatiana Medina, a Caterine Durán, Señor, a cada familia representada, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando sus vidas, y levanta, Señor, esa generación que te cree, que escudriña las Escrituras, que crea tu palabra, que pone en práctica tu palabra, y que tu Santo Espíritu convierte, Señor, todo ese accionar en ríos de agua viva. Honra y gloria, Señor, sean a ti. Poder y majestad sean a ti, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero decirle que el Señor y Padre Celestial te bendiga, que extienda sus brazos hacia ti, que te ministre y te conceda dones, talentos para que puedas cumplir esa función que el Señor te llamó a hacer en su cuerpo. Que el Señor y Dios te abrace, te guarde y te cubra, Señor, con su protección. Que el Señor te mire con agrado, que su rostro brille sobre su vida, Señor. Que sea el Dios Todopoderoso alzándote en tus brazos, y que te guarde y que te muestre su favor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si Dios nos lo permite, nos vemos el domingo 5 de la tarde. Bendiciones.